¿Qué onda, pebetas y malevos? En la sección de la racha de luchadores en luchas individuales, hoy toca hablar de Dorival Santos. Empezamos el video con su historial ante Rottweiler, uno de los luchadores a los que Dorival tuvo de hijo en el show. Todo comenzó en la fecha 12 del segundo torneo en una lucha con comodín, el cual en ese entonces fue Beto Segovia. El hombre perro mordió a medio mundo, se fue del ring como de costumbre y el brasilero se llevó la victoria. Se volvieron a cruzar en la fecha 16 del siguiente campeonato, donde Dorival volvió a ganarle. Su tercer enfrentamiento de 1 a 1 fue en la apertura de la segunda fecha del cuarto. Rod estaba por ganarle cuando Milo le dio un tachazo, el cordobés lo atacó y el rey de la capoeira aprovechó y ganó. No volverían a luchar entre sí hasta la segunda fecha del sexto torneo. Ya sin su manager y con un Rottweiler dado de alta, Dorival le ganó una vez más, concluyendo el historial con un 4 a 0 a su favor. Otro hijo del brasilero fue el jugador de hockey on ice, Coruta Jones. El canadiense le ganó en las dos primeras luchas disputadas en el segundo y en el tercer torneo, una por culpa de Milo Platao y otra en la que el manager no lo acompañó. Pero en la lucha en jaula, Coruta le pegó a Antonione y Dorival ganó por descalificación y le volvería a ganar en las dos últimas luchas que tuvieron, en la del quinto, en su primera lucha después de despegarse definitivamente de Milo, y en la del último cuando lo sacó del ring al pegarle en la cabeza, meterlo en un tacho y pegarle un sillazo. De esta forma tiene un 3 a 2 a su favor ante el campeón del bastón Luxor. Dorival tuvo dos historiales con un 2 a 1 a su favor. Uno fue ante Hip Hop Man. Ambos luchadores se enfrentaron dos veces en el segundo torneo. En el primero, el rey de la capoeira fue el vencedor. En el segundo, en el que Milo fue su guardián, perdió ante el rapero, pero le ganaría de vuelta en el quinto después de un vuelo mortal. El otro 2 a 1 fue ante el hombre del rostro quemado, Cara de Máscara. Se enfrentaron por primera vez en la fecha 19 del tercer torneo y esa lucha fue ganada por Dorival. En la fecha 21 del cuarto, el francés le dio a él y a Milo para que tengan y para que guarden, consiguiendo así el combate. Ya en el último torneo, el brasilero lo volvió a derrotar y obtiene el mismo historial que con Hip Hop. Dorival hizo su debut en el programa, nada más ni nada menos que ante el entonces flamante campeón del primer torneo, Vicente Villoni. Se dio en el comienzo del segundo, donde obtuvieron un empate. Curiosamente, la segunda lucha individual entre ambos se dio en la última fecha de dicho campeonato. A pesar del vuelo del rubio, Milo ayudó a su pupilo a ganar la contienda. En las primeras fechas del tercer torneo, Milo se quiso pasar de listo al tocar su moto. El manager luego terminaría siendo golpeado por el rockero y mandado en camilla, y Dorival perdió el combate. En la última fecha, el manager molestó al campeón del pueblo con una cerbatana. La lucha terminó en un empate. En el cuarto torneo, el rey de la capoeira apareció con Tito Morán como manager. El teniente Murphy también apareció. Jorge Torresi intervino también, pero sin éxito. Al final Dorival le volvió a ganar. En conclusión, el brasilero le llevó ventaja con 2 victorias, 2 empates y una derrota. Por desgracia, dos luchadores lo tuvieron de hijo. Uno de ellos fue McFloyd. Su primera lucha fue en la fecha 11 del segundo torneo y la victoria se la llevó el escocés. Lucharon entre sí nuevamente en el comienzo del tercer torneo, pero la irrupción de Coruta Jones cambió todo. Ya saben de lo que les estoy hablando. Lo cierto es que esa lucha no cuenta. Se volvieron a enfrentar en la fecha 15. El brasilero fue ayudado por Chucho Baigorria y Johnny Wave y así consiguió la victoria. En la fecha 8 del cuarto campeonato, McFloyd lo venció gracias a la traición de Milo Platao. Se metieron Ron Dodson y Murphy. En los octavos Milo lo volvió a traicionar y Van Gogh también ayudó, y Dorival fue eliminado. En total tiene un 3 a 1 en su contra ante el campeón de las fauces de Salamán.
La Masa fue un rival muy complicado para Dorival. El brasilero perdió ante él en aquella otra lucha con comodín, que en este caso fue Hip Hop Man. Fue eliminado por el costarricense en los cuartos y volvió a perder en la fecha 7 del tercer torneo, en ambos casos a pesar de la intervención de Milo. Pero en la fecha 16 del cuarto torneo, Milo le complicó las cosas al gigante y todo terminó en un empate. Ya en el último torneo, sin Milo, Dorival le pudo ganar al gigante, siendo su única victoria frente a un empate y 3 derrotas. Y ahora sí, señoras y señores, historiales cortos. Dorival tuvo una única victoria frente a Fulgencio Mejía en la fecha 4 del segundo torneo, en la que Milo fue su guardián y Mario Morán se metió. Ron Dodson en la fecha 17. Ophidius en la fecha 24, gracias a Milo obviamente. Sir Peter Lawrence en los octavos de final. Y Samudio Suárez en la fecha 11 del séptimo torneo. Con esta lucha, Dorival cerró una etapa con su ex manager Milo Platao, quien en ese entonces era el representante del luchador boliviano. Tuvo un 1-1 ante Delivery Boy, ganándole primero en la fecha 2 del segundo torneo gracias a que Bryan le pegó a Jamaica por accidente, y perdiendo ante él en la fecha 5, o sea, pocas semanas después, con la intervención de Ophidius. Y el Huevo Gutiérrez, perdiendo con él en la fecha 7 del quinto torneo y venciéndolo en la fecha 6 del sexto. Dorival además empató en sus únicas luchas con Rulo Verde en la fecha 9 del segundo torneo, en la que contó con La Masa como guardián, Felino en la fecha siguiente, Fabrizio Del Mónico en la fecha 25, Chucho Baigorria en la fecha 2 del tercer torneo y Balut Cuniescu en la fecha 19 del séptimo. También tuvo una lucha ganada y otra sin decisión, primero ante Tortícolis. El brasilero venció al misionero en la fecha 26 del segundo torneo con ayuda de Milo. En la fecha 17 del cuarto, Dorival tuvo a Milo en su contra. Se metieron Delivery y Musambe. Bangor fue suspendido y la lucha terminó sin decisión. Y luego ante Tito Morán, a quien Dorival venció en la fecha 6 del tercer torneo, donde ocurrió aquella vez que Milo lo traicionó al acompañar al colectivero y donde se metieron Fabrizio Del Mónico y Ron Dodson. Se volvieron a enfrentar en la última fecha del cuarto, donde Milo les dio un tachazo a ambos y la lucha se anuló. Y tuvo otros dos historiales, en este caso de una derrota y un empate. Primero ante Manolo Murrieta, con quien empató en la fecha 8 del segundo torneo y con quien perdió después en la fecha 4 del cuarto. Y después ante el Primo, con quien empató en la fecha 14 del séptimo en un final polémico, ya que Usni no consideró que hubiera un empate, y con quien perdió luego en la última fecha cuando el relator se quejó de que el campeón defensor en aquel entonces hiciera el vuelo del águila rubia. Para finalizar, también tuvo sus únicas luchas perdidas con el Teniente Murphy en la tercera fecha del segundo torneo, cuando el soldado besó a sus bailarinas. Por cierto, ¿vieron el video que hice sobre la racha de Murphy? Mosca en la fecha 22 del cuarto, Sodrak en la fecha 21 del séptimo y Van der Huysen en los sextos de final, en su última aparición en el programa cuando terminó en camilla. Y bueno gente, hasta acá el video. Si les gustó ya saben, like, compartir, comentar, suscribirse y nos vemos gente.